Buenas noches, bienvenido al capítulo 5, manipulación de archivos. En- perdón. Una de las particularidades que tiene Linux es que todos los archivos, todo se considera Linux archivo. Un directorio es un archivo que eh, contiene otros archivos. Así es. Un, un dispositivo, como sea un disco duro, se considera un archivo y tiene vamos a decir, su ubicación o su lugar donde se está almacenado esa información. Existen comandos esenciales para la gestión de los archivos, se abrevian en su función de sus claves, sus palabras clave. Eh, Puede ser, podemos usar ls para listar los archivos, cp para copiar, mv para mover o renombrar. RM usamos usualmente para eliminar los archivos. No figura aquí, pero también tenemos el mkdir, que es para crear directorios. Todo eso son formas que podemos o tenemos para manipular los archivos. En Linux tenemos los permisos y los permisos son fundamental para la gestión de los archivos y afectan a los comandos también. Determina el nivel de acceso que va a tener un usuario sobre un archivo o directorio. Existen tres tipos de archivos en Linux con los cuales se gestionan la mayoría de los archivos, directorios que son lectura, escritura y ejecución. Pero esto tienen diferentes aplicaciones, o sea, se aplican de diferentes formas, ya sea en un archivo o directorio. O sea, hace esa distinción porque, por ejemplo, en los permisos de lectura, en un archivo permite leer el contenido, es decir, se puede ver y copiarlo si el usuario tiene permiso de lectura sobre el archivo. En un directorio, lo que va a ocurrir es que el usuario va a tener permiso de listar los nombres, pero no ver los detalles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo permiso de lectura sobre un directorio, voy a poder ejecutar el comando ls y me va a listar el directorio. Pero si yo le hago un ls menos l para que me dé una lista completa, ese comando va a funcionar, pero me va a dar solamente los nombres de los archivos, no así los permisos, porque no tiene permiso para mostrar esos detalles. El permiso de escritura en un archivo permite escribir, lo que implica que pueden guardar los cambios y también pueden eliminar. En un directorio permite agregar o eliminar archivos de él, pero también se requiere permisos de ejecución en ese directorio. Si nosotros tenemos un archivo y necesitamos modificarlo, vamos a necesitar ese permiso de escribir. Pero a su vez, nos dice acá, pero a su vez va a necesitar el permiso de lectura, porque si uno no puede leer el archivo, no va a poder modificar. Entonces se necesita el permiso de lectura y escritura para poder modificar un archivo. Esos dos permisos se necesitan para editar un archivo o modificarlo. En caso de que sea un directorio, esto va a permitir agregar o eliminar contenido, archivo o crear otros directorios. Pero se necesita el permiso de ejecución para ese archivo, para ese directorio, para que se pueda, para que el usuario pueda tener ese permiso de agregar o eliminar. Ejecución en un archivo, lo que va a ocurrir es que se va a permitir que ese archivo se ejecute. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si nosotros creamos un script en Linux y nosotros no le asignamos el permiso de ejecución, por más que nosotros tratemos de
Es decir, punto barra nuestro script no va a funcionar porque ese script no tiene el permiso adecuado. Y el permiso adecuado es ejecución. En un directorio permite que al usuario usar el comando cd, o sea, nos permite acceder a ese directorio. Siempre que tengamos permiso de ejecución, vamos a poder hacer un cd dentro del archivo, dentro del directorio, perdón, para ingresar al directorio y acceder a sus archivos y sus directorios bajo él. Como se ven, la lectura nos permite listar. Entonces, si nosotros podemos listar un archivo, podemos listar un directorio con el permiso de lectura, no así no vamos a poder acceder a él, por más que podamos listar. Vamos a hacer un CD a ese directorio y si no tenemos permiso de ejecución no va a ingresar. Estos son los tres permisos principales que se eh, puede ver en Linux. El comando ls es un comando esencial en Linux. Prácticamente cuando entramos en una terminal, lo primero que vamos a hacer va a ser un ls para listar el contenido que hay y ver si está lo que estamos buscando o si simplemente de costumbre vamos a hacer el ls. Por defecto, el ls sin ningún argumento va a listar el directorio del directorio actual. Va a listar el contenido del directorio actual. Puede aceptar múltiples listas, múltiples argumentos para listar archivos en ubicación específica. Por ejemplo, si nosotros no le decimos o no le aplicamos ningún argumento, el ls solamente de sin ningún argumento y sin ninguna opción, lo que va a hacer es listarnos todo lo que hay dentro del home del usuario sysadmin, que van a ser los directorios desktop, document, downloads, music, future, public, template y videos. Si existiera un archivo, va a aparecer el archivo, si no, no van a listar archivos. Este otro está pasando al argumento, que es el punto, el document y el user local. Bueno, para que tengan en cuenta, cuando se hace referencia a un punto, a este punto acá, lo que nosotros estamos haciendo alusión es a la ubicación actual. Es lo mismo que hacer un ls sin ningún argumento. A eso hace referencia el punto. Entonces, cuando hacemos ls punto, nos va a mostrar exactamente desktop, documents, downloads, music, future, public, template y videos. Después le pasó el siguiente argumento que es downloads y listó aquí abajo el contenido del directorio downloads, que está estos archivos dentro de él, y después listó el contenido del directorio user, user local, que va a ser user barra local y ahí va a estar estos directorios. O sea, nosotros le podemos decir también, listame lo que hay en el directorio etc y él va a listarme abajo el directorio etc. Siempre y cuando se tenga el permiso adecuado para hacer eso. Usualmente para listar no hay ningún problema. Los archivos ocultos existen en Linux y para los archivos y directorios ocultos siempre van a comenzar con un punto y todo lo que empieza con un punto Linux va a asumir que es un directorio o un archivo oculto. No se le va a mostrar al usuario a simple vista. El uso del menos "a", de la opción menos "a", o menos menos "al", nos va a mostrar todos los archivos ocultos. Y la opción menos "a" mayúscula lo único que hace es eliminar estos puntos. Elimina, no nos va a mostrar estos puntos.
Como les comenté, esto hace referencia a la ubicación actual y esto hace referencia a la ubicación superior. Entonces, si yo hago ls punto punto, me tendría que hacer de la siguiente ubicación superior. O si yo hago un cd punto punto, me va a llevar a la ubicación superior. En este caso sería home. Y usualmente los archivos que están ocultos son archivos de configuración, por eso están ocultos, para que el usuario no lo modifique y cree o haga que su perfil se comporte de una manera un poco, vamos a decirle, fuera de lo normal, porque este punto profile, punto base RS son archivos de configuración que se cargan al iniciar la sesión del usuario. La opción "-d" del ls enumera un directorio en el comando. El comando "ls" normalmente mostrará el contenido del directorio, pero cuando se le agrega la opción "-d" mostrará el directorio en sí. De ese barlog. Ahora le voy a mostrar a ver si para que entiendan un poco este ejemplo. Ya se reinicia. Vamos a esperar que cargue otra vez. Esta. Bueno, si nosotros hacemos ls-l normal silvestre del log, barlog, lo que ocurriría es que nos va a listar el contenido de todo ese directorio. Y si nosotros le ponemos la opción "-d", lo que nos va a mostrar o lo que nos va a listar va a ser ese directorio en particular, barlog, y nos va a decir sus permisos, dueño, grupo dueño, tamaño, fecha de creación y el nombre del archivo. Es así como se comporta. Si nosotros no le indicamos la "-d", nos va a listar todo el contenido del directorio. Pero con la opción "-d nosotros estamos diciendo, este directorio listame. Eso es lo que se requiere a eso. Para enumerar el contenido del archivo o del directorio, el contenido de un directorio, usando el comando "ls", como dijimos, se necesita solamente el permiso "leer". El permiso "leer" lo que nos habilita es a listar el contenido, pero eso no quiere decir que nos permita ver el contenido o nos permita listar las propiedades o los permisos especiales. Vamos a necesitar otros permisos para eso, que creo que es de escritura, para poder hacer eso. Bueno, en realidad ejecución se necesita. Bueno, vamos por eso. El- Cuando hacemos el ls con la opción "-l", que sería del listado, detalle del listado largo, nos van a aparecer una serie de permisos. Lo que nos está mostrando es una información detallada, incluyendo el tipo de permiso, propietario, tamaño y marca del tiempo. Por ejemplo, acá nos está diciendo que hay un archivo que se llama alternative.log. En esta ubicación, acá. Este punto .log. En el caso mi mouse se está comportando. Sí. Bueno, como yo sé que un archivo, la extensión en Linux no implica nada, simplemente para que nosotros sepamos que es un log o algo más rápido, pero puede no tener todo esto. Simplemente decir alternative y no vamos a ver si es un archivo, directorio o qué, porque es así. Entonces podemos omitir el punto algo porque no es relevante en Linux eso. Simplemente una forma para que sea más fácil al listar, entender más o menos de qué se trata el archivo. Entonces,
si por ejemplo no tuviera ningún punto log. Entonces eso nos hace pensar que alternatives puede ser o un archivo o un directorio. La forma más rápida para identificar eso con el comando ls-l es verificar el primer dígito que va a aparecer delante de la RWX. Y este primer dígito hace alusión al tipo de archivo que es. Entonces, para este ejemplo está un guión, que es archivo regular, y una D, que nos hace alusión a que es un directorio. Con esa forma nosotros ya vamos a poder identificar con el comando ls. Si ustedes se dan cuenta ahora mismo, el comando ls también, si hacemos un listado aquí, ls-l, ya vamos a crear un archivo acá para que vean todos. Un archivo, ya está, con ese ya un ls-l, aparte de la D, nos vamos a dar cuenta del que nos está haciendo con color. Entonces con ese color nosotros ya podemos decir, ah bueno, este es un directorio porque es un color celeste y mi archivo no tiene ningún color. Esto es por un alias que existe que está configurado en la mayoría de las distribuciones Linux, que hace que se comporte de esa forma. Pero si nosotros ejecutamos sin el alias, encuentro, sin el alias no hay ninguna diferencia. O sea, si no hay un alias en las distribuciones más viejas Linux, usualmente no hay alias configurado de forma predeterminada. Entonces, si nosotros nos toca una distribución de esa y ejecutamos el ls y el color no nos va a ayudar, vamos a tener que irnos a este primer carácter, el cual nos va a estar indicando qué tipo de archivo es. Si es un archivo que contiene directorio o si es un archivo regular. Acá hay una tabla de los archivos, mm, vamos a hacer lo que podríamos encontrar. De estos, eh, vamos a ver, este es el directorio, tipo archivo lo dice que es un directorio, un archivo utilizado para almacenar a otro archivo. El guión simple, archivo regular, incluye archivo legible, archivo de imágenes, archivos binarios, archivos comprimidos, cualquier cosa. Vamos a encontrar una L, enlace simbólico, apuntan a otros archivos. Veamos si acá tenemos algo para que ustedes puedan ver, si no vamos a crear uno rápido. LS barra, ¿verdad? No, ese era no, ese simbólico. Sí, no, no, puedo ver menos. Al revés estaba haciendo. Este es el target primero y después el sigue sin ser ese.
Cuando es un enlace simbólico, para cualquier cosa escribir, eh, una L le va a aparecer, una D un archivo que contiene otro archivo y regular es sin nada. Entonces, y las nuevas instrucciones Linux tiene esta característica que nos dice el nombre y a dónde apunta. En distribuciones viejas de Linux ya eso no hay, no existe, entonces puede que no puedan encontrarlo así. Bueno, ahora socket permite comunicación entre procesos, P tubería permite la comunicación entre procesos, B bloque utiliza para comunicarse con el hardware y C de caracteres comunicarse con el hardware. Estos tipos de archivos en el lugar donde pueden encontrarlos, o por lo menos yo encontré la mayoría, es ls o menos l barra d. Y aquí vamos a encontrar lo que es una s, que es de socket, la c de carácter creo que era, eh, la b si es que tendríamos un tipo de archivo en particular, pero como una máquina virtual tampoco es que tiene mucho, pero acá en esta ubicación van a encontrar lo que es la mayoría de ellos, pero es muy rara de encontrar. O sea, entre los archivos que más van a manejar en el día a día va a ser la D, la L o simplemente el guión. Los otros va en un directorio en particular de dispositivo van a poder encontrar. Tenemos los permisos. En Linux tenemos por la sección del 2 al 10, creo que es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tenemos esta otra sección que es permisos. Y esto se tiene la primera sección va a empezar aquí y va a terminar acá. No incluye la R. La segunda va a empezar desde la R hasta la X y el otro va a ser desde la R nuevamente hasta la X. ¿Qué quiere decir? Que este se aplica para usuarios, grupos y otros. Lo que sería acá user owner, group owner y other. Para ellos tenemos una serie de 3 permisos que hacer. Read, write, execute. Van a tener lectura, escritura y ejecución. Lectura, escritura, ejecución. Lectura, escritura, ejecución. Si hay un guión, quiere decir que ese permiso no está aplicado para ese usuario. O sea, para el grupo owner tiene permiso de lectura, no tiene permiso de escritura y tiene permiso de ejecución. Sobre el archivo, vamos a ponerle, este creo que es un archivo, journal, no, un directorio, sobre este directorio. Entonces él puede hacer un listado y puede hacer un CD. Entonces lo que él puede hacer es acceder al directorio y hacer un CD y listar el contenido de ese archivo. Después de esto viene el siguiente, vamos a decir, la siguiente columna. Esta es la columna de tipo de archivo, columna de permisos y la siguiente columna va a ser el hard link count. Esto vamos a ver más adelante qué es, pero básicamente es un enlace duro a este archivo.
¿cuántos enlaces duros tiene este archivo? Como hay un capítulo de enlaces blandos, que es el simbólico, que es el que le mostré recién, que es este. A ver, ¿dónde se encuentra? Este es un enlace simbólico. Este es un enlace simbólico y este uno representa la cantidad de enlaces duros. Un enlace duro es un enlace, un tipo de enlace también, pero vamos a ver más adelante hay un capítulo especial de eso. El siguiente grupo vamos a tener el user owner. eh, Faltó acá el group, pero básicamente el user owner y el group usualmente este va a ser el usuario y este va a ser el grupo owner, vamos a decirle. ¿Qué determina, cómo se determina esto? Cuando nosotros tengamos un usuario, por ejemplo, el sysadmin, que tengo acá, hacemos un id, que es un comando para ver la descripción o los grupos que tiene ese usuario. Vamos a tener que el UID, el User ID, va a ser sysadmin y el GID va a ser el grupo principal, el grupo ID principal y es sysadmin. Entonces, todo lo que él cree, todos los archivos que él cree se va a crear con su nombre, con su login, que él va a ser el dueño, y el grupo principal va a ser su grupo principal. Entonces, si acá estuviese, vamos a ver, ADM en vez de sysadmin, y yo creo un archivo, o sea, crear el archivo con el nombre del usuario sysadmin y el grupo ADM. A eso se refiere el grupo owner o el grupo dueño de ese archivo. Esto se puede modificar manualmente, o sea, yo manualmente le puedo decir, yo quiero que este archivo tenga este grupo, pero eso ya son otros comandos que vamos a ver más adelante, que son la parte de gestión de archivos y permisos. Bueno, entonces tenemos que el usuario con el que se creó va a ser syslogin, que también se puede modificar. Yo si quiero, si yo creo un archivo como el usuario root, pero necesito que ese archivo sea accedido por otro usuario, que no es root y no pertenece a ningún grupo del cual ese archivo tenga permiso, entonces lo único que hago con un comando, le cambio el dueño del archivo y le asigno a él como dueño, vamos a decirle. Este siguiente campo hace alusión al tamaño sí, al tamaño del archivo. En este caso va a estar en kilobytes, creo. Creo que esto va a estar en kilobytes, entonces puede ser un chorizo de número. Se recomienda que cuando si es que necesitan saber el tamaño, cuando hacen un listado, tengan que ponerle la letra H también. LS menos LH para que le muestre de forma humana. Después tenemos el timestamp, que sería el tiempo que se creó, el tiempo del último acceso o el tiempo que se modificó. Ya depende de la distribución de Linux. A veces va a ser el tiempo que se creó, otra vez va a ser el tiempo que se modificó y usualmente va a ser la fecha del último acceso. Si se modificó o no, eso no importa, pero si se accedió al archivo ya se cambió el timestamp. Y después tenemos el file name, que como pueden ver es la última columna de del listado largo. Y esto puede ser el nombre de un archivo o directorio o puede que nos salga de esta forma, como le mostré, con una flecha que nos indique que es un archivo de enlace simbólico que está apuntando a esta ubicación.
El listado, el comando ls tiene varias opciones. Entre ellas está la salida, el, que se ordene por clase, por orden alfabética de mayor a menor, de tiempo mayor a tiempo menor. O sea, podemos hacer un listado recursivo que podría ser un problema, pero usualmente no. Vamos a ver, acá medio que no se va a entender mucho. Vamos a ver esta siguiente slide donde nos dice cuáles son las tablas de opciones va a ordenar por tamaño. Si usamos el menos S, va a ordenar por tamaño. Si usamos el menos T por una marca de tiempo y menos R, perdón, revierte cualquier tipo de orden. Y con la opción menos R mayúscula nos va a mostrar recursivamente. Vamos a ver. Acá hay unos cuantos. Acá vamos a hacer menos ls mayúscula para que sea eh, orden listado largo de mayor a menor. Entonces este va a ser el mayor. Pero como ven aquí es un número bastante largo. Entonces la otra opción, o sea, la otra opción que podemos agregar al comando es la letra H, y con ello nos va a salir en un lenguaje un poquito más. En este nos salía en byte y acá ya nos salió en kilobyte porque no hay lo muy grande. Entonces 949K, y nos ordenó de forma de mayor a menor. Después la otra forma sería como mantener la H, porque para que no sea algo tan. La T mismo nos va a ordenar por fecha de creación. Y básicamente todos se crearon la misma fecha, vamos a decirlo. A ver, el tiempo, ¿cómo es? En los segundos seguramente lo que varían, pero el mismo día se creó ahora. Ahora, volvamos a este ejemplo donde estamos ordenando de mayor a menor. Ahora lo que nos interesa es ver cuáles son los archivos más pequeños primero. Entonces, nos dice que con la opción menos R nos va a mostrar, va a hacer una orden inversa. Entonces, ¿qué ocurrió? Si nos fijamos acá, el primero estaba words y último estaba numbers.txt. Ahora, primero está numbers, que tiene 10 bytes, pongamos, supongo. Y el último me puso Word también. Ese ya no sé por qué. No, así está bien. Words y el otro era numbers. Perdón, me equivoqué yo. Y acá nos puso el mayor abajo, o sea, una orden inversa que nos permite a veces saber. Y una de las formas más usada, o por lo menos la que yo más uso, es con la opción "-t", omitiendo el tamaño, porque no me interesa el tamaño. Entonces, ¿por qué uso esto? Pues supongamos que tengan un servidor que tiene muchos archivos y cada tanto cierto tiempo la gente de desarrollo van actualizando algo en el sistema, porque es una página web, y se va modificando ciertos archivos. Entonces, para poder ubicar y ver si se aplicó el cambio al copiar o hacer el despliegue, si yo hago un ls-l-t, y si hay demasiado archivo, esto se va a correr para arriba y yo voy a tener que estar buscando cuál fue el primero.
En cambio, si yo hago de esta forma, simplemente haciendo un ls-ltr, el último archivo que me va a mostrar abajo va a ser el último que se modificó o que ha sido actualizado con la fecha que, si fue hoy, me va a mostrar la fecha de hoy. Entonces, no voy a estar yo teniendo que buscar al principio del archivo, del listado, sino que simplemente al final. Va a ser una forma práctica de uso de este comando. Y el recursivo, podemos ver, cd punto, 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 eso me va a llevar, por eso cd punto, punto hace referencia a ds-a estos dos puntos que está acá. Entonces yo al hacer cd punto, punto, estoy diciendo, llévame al directorio superior. Y si hago cd punto, le estoy diciendo, llévame a al directorio actual. O sea, no tiene sentido, pero se podría hacer. No va a hacer nada. Entonces, yo hago un ls menos, r barra document. Me va a listar todo lo que hay dentro del directorio y después dentro del siguiente subdirectorio, dentro del siguiente subdirectorio, dentro del siguiente subdirectorio. Así sucesivamente hasta que me muestre todos los directorios contenidos. En este caso solamente hay dos, Show y Word. Entonces me va a mostrar. Muestro primero el Show, después Arts, que está aquí, Engine, después Arts, o sea, Mat, y después nuevamente me mostró el Word, pues ya no había más ningún subdirectorio adentro. Así funciona. Me va a mostrar todo lo que hay. Tengan cuidado donde ejecutan ese comando, pues si su equipo no tiene muchos recursos, puede que le fuerce un poco el listado. O si está muy en uso y le hacen eso, puede ocasionar algún efecto no deseado. No, esa es la opción menos full time. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a ver cuál fue la fecha de creación. Usualmente los documentos se crean al mismo. Estos archivos, hay un directorio en Linux que contiene estos directorios. Y cada vez que se crea un usuario, lo que hace es copia el contenido de ese directorio y lo crea en el usuario. Se le dice un directorio shell, donde contiene el esqueleto del home para el usuario. Entonces, por eso es que estos siempre van a tener exactamente la mismo tiempo de creación, pues se crea al crearse el usuario. Pero si nosotros hacemos en ese directorio, vamos a ver si estamos todavía acá, cd document menos e menos, ¿es todo junto o es? No, es separado. Se fue un poquito, pero ahí se entiende el concepto. Ahí mostró cuál fue. Menos t, el tiempo en que se creó todo. Básicamente se creó una imagen de una maquinita, pero bueno, ahí está. Sí mostraría. Este sería el listado del timestamp. Este ya vimos un ejemplo de lo que ocurriría si hacemos un ls-lr del backlog. Va a ir listando todos los directorios que encuentre de forma recursiva hasta llegar al final. O sea, no hay mostrando todos los permisos que existan. Si dentro de este hay otro directorio, va a listar el contenido de ese directorio, y si dentro de ese directorio hay otro directorio, va a seguir así hasta listar todos los contenidos de forma recursiva.
Para la visualización de los tipos de archivos a veces es necesario, pues, eh, supongamos que tenemos un archivo que no sabemos si es un binario, si es un archivo de texto normal, si es un script, pues si es un binario, no va a decir este archivo es un binario y fue compilado, tal versión y algunas cosas, ¿no? Entonces, para eso tenemos el comando file. Al ver un archivo binario en el SLI, la terminal puede corromperse. Si nosotros hacemos un cat a un ls, no va, no va, se puede romper. ¿Cómo es que ocurre? Cat barra bin barra ls. Es un binario. Ocurre lo que tenía que ocurrir. Se mostró caracteres que no son muy legibles, vamos a decirlo. Por eso es que es un binario. Entonces, para mostrar correctamente la salida y para editar esto se usa el comando file. Le decimos file al tipo y nos va a decir qué es. Entonces, si nosotros le decimos eh, file, vamos Word, va a decir que es un documento de texto. Si yo le digo barra bin barra ls, va a decir que es un binario compilado, que la versión que está encriptada y alguna información más que nos brinde el compilador. Y eso, con eso podemos saber qué tipo de archivo es, si es un binario o un archivo regular. Cuando esto puede ocurrir muy a menudo en algunos archivos del tipo binario. Y sí, la mayoría son cuando es binario y cuando la terminal o el servidor o el equipo no está muy bien preparado o el sistema operativo tiene alguno que otro problemita. Es que no va a causar estos problemas. Usualmente, si el equipo está, o si el binario que estamos tratando de ver como si fuese un texto es muy grande, puede que cuelgue el equipo o retenga el PROM y no nos dé el PROM muy rápido. O simplemente la terminal deja de funcionar. Eso ocurre porque no tiene la capacidad o la memoria para poder mostrar por más que muestren caracteres ilegibles, vamos a decirle, no puede mostrar todo eso en pantalla o no tiene la capacidad de hacerlo. Y a veces si estamos en una terminal, o sea, en una pseudo terminal, ya sea vía PuTTY o SSH desde otro Linux a otro, simplemente cerrando la terminal con, ya sea si tiene pestaña o tiene para la X para cerrar, como se dice, se cierra y con eso ya se corta ese proceso. Pero a veces, si estamos en una consola de Linux, puede que eso sea un poco más difícil. En esos casos tendríamos que abrir otra consola virtual de Linux y terminamos ese proceso o si nos permite usar algún comando de salida como ser exit, logout o control C, pues con control C lo que estamos haciendo es terminamos la sesión de forma abrupta o podremos usar control D también, que también nos permite eso. Y en el de última hay que reiniciar el equipo, el reset, tanto así como reset, no sé si es un comando válido actualmente. Reset, no. Ahí limpio la terminal.
Hizo un reset de la terminal de la shell. ¿No? Sirve para reiniciar la terminal en caso de error. Con ese comando podemos, si es que tenemos una terminal y nos deja o nos permite escribir, podríamos usar eso para terminar no para terminar, sino para que no, para que termine el proceso que iniciamos que no está terminando de forma satisfactoria. Para crear, les mostré hace un rato cómo con el comando touch podemos crear un archivo vacío. El comando touch también se usa para modificar la marca del tiempo. Esto usualmente se usa para cuando tenemos un archivo que sirve o sea, tenemos un script que crea un archivo como, y lo utiliza como bandera, vamos a decirle, pero en caso que necesitamos actualizar, porque hay una nueva versión, podemos decirle si la fecha de la creación del archivo no coincide, eh, podemos hacer que se ejecute o simplemente porque necesitamos que se actualice para que el sistema funcione, hacemos touch el archivo y eso va a cambiar la fecha de hora, pero no va a modificar el archivo. Por ejemplo, vamos a hacer cat red y tiene ese contenido. Si hacemos un ls-l lt, vemos que red es el 24 de abril. Si yo hago caso, me dice que estamos el 6 de septiembre del 2024, pero Friday. Bueno, ya seguramente en la zona horaria que le corresponde ya estamos. Bueno, si yo le hago un touch a set y ahora hago un ls menos l, ¿cuál fue el último que dice ls? lt acá. Muy bien, aquí fue arriba y me marca que fue modificado hoy, o sea, se actualizó el tiempo ahora. Si yo hago un cat del contenido, está contenido. Y si yo veo la fecha, se modificó a esa obra, vamos a decir, en ese momento. Entonces, a eso es lo que hace referencia, que se actualiza la zona, la hora. Y también, si es que queremos que un archivo tenga una fecha posterior a la hora de ahora, podemos usar el comando touch para eso. Le indicamos la hora, mes y año de acuerdo al sistema horario que estemos usando. En este caso, creo que es año, mes y día, tendría que ser. Y le damos esos valores y va a aparecer que fue en esa fecha. Creo que era touch. Create con la opción menos T se especifica primero cc year minuto mes día hora segundo. El primer valor no sé mi segundo que sería el cc, pero sería ya current
sería el 20 del siglo 20, el otro sería 24, el mes sería algo así. Todo, así lo que va a ser en agosto menos T sería 2024, porque va a ser el 24, después sería el mes, como decirle que va a ser 08, 08, el día vamos a decirle que va a ser el 15, y el resto creo que no haría falta. Pero yo me pondría, creo que todo en 00. Valid format. Entonces hay que indicarle la hora. No le gustó. Día, mes, día, hora y minutos. Hay que especificarla. 15, 8, 15, 00. No, pero ese era. Entonces ahí sí cambió. Cambió para este año, para lo que sería el año, este año, agosto, a las 00 hora. Entonces nosotros le podemos decir supuestamente qué hora se modificó ese archivo y todo. Pero más adelante vamos a ver que eso es para modo que el usuario que vea, crea que se creó esa hora. Nosotros con otro comando podemos ver, como mirar un poquito más adelante, creo que ya viene después de este. Bueno, creación de un nuevo archivo simplemente es toad new file. No hay ningún secreto. Va a crear con 0 bytes y nos va a indicar la hora y eso. Con ese comando simplemente va a crear un archivo vacío con 0 bytes. Acá estaba un ejemplo, ya yo ahí me estaba comiendo la cabeza. Bueno, acá la sintaxis es CC del siglo y el año, MM del mes, día, hora y minutos. También podríamos indicarlo segundos si queremos, pero no hace mucha falta. Y se usa la opción "-t". Entonces con eso podemos cambiar la fecha, el timestamp a la fecha que queremos. Y como le dije, visualizar las marcas de tiempo con el comando stat. Utilizando el stat podemos ver todas las marcas de tiempo de un archivo ejemplo y nos va a salir la fecha de que se creó, la fecha que se modificó y la fecha tal cosa. Si por ejemplo ahora nosotros hacemos ese mismo comando sobre el archivo red, nos va a dar una gran cantidad de información. Pero nos va a decir el nombre del archivo, el tamaño, esto no hace falta, esto, el inode, vamos a ver más adelante, si tiene un link, uno, el acceso nos va a decir el tipo de permiso que tiene, o sea, y nos va a dar en dos formatos, el formato numérico y el formato normal, o sea, de letras. Este valor más adelante vamos a ver el uso que le podemos dar. El UID del dueño y el GID del dueño. El acceso, que fue hoy 24/08 del 15, que fue el acceso, se modificó y se modificó esta fecha. Lo que sí no nos está diciendo fue la fecha que se creó, pero bueno, lo que nos da por lo menos a entender es que el archivo fue modificado el 24/09/07.
fue modificado el archivo y después nos dice que, o sea, que fue cambiado. Y después tenemos estos otros dos valores que nos dicen que se accedió por última vez o se accedió a ese archivo y se modificó ese archivo esa fecha. Pero con este dato nosotros ya podemos ver que hubo algún tipo de cambio de timestamp porque si se cambió en esta fecha, o sea, si hubo un cambio en esta fecha y se modificó en esta, quiere decir que hubo una manipulación del timestamp, una forma para identificar cuando un archivo haya sido modificado. No, las copias que realmente que utilizamos o hacemos, copiar un archivo, usualmente en Linux, cuando nosotros vamos a realizar una modificación de algún archivo de configuración, es muy recomendable hacer una copia eh, previa antes de modificar el archivo y ponerle un nombre punto, por ejemplo, httpd.conf.org. Ori podemos poner original o podemos ponerle la fecha o solamente original y ya está. Para saber que ese es el archivo original y tener una copia de cómo está su configuración por default. Se puede, o podemos hacer una copia de nuestro documento a otra ubicación, ya sea a un directorio compartido en la red o a un dispositivo USB o algo así. Siempre es bueno tener una copia en varios lugares. Podemos tener como una plantilla donde copiamos la información y hacemos los documentos mucho más rápido, o llenamos más rápido, porque va a ser más eficiente que crear de cero un documento. O sea, todas esas son las ventajas que tenemos al copiar, que resulta muy útil. Y el comando en Linux para copiar es el cp. El comando cp se utiliza para copiar el archivo en Linux. La sintaxis es cp, opción, origen, destino. En opciones más se usa cuando vamos a copiar directorio y necesitamos indicarle que vamos a copiar un directorio porque si no, no va a proceder la copia, no va a dar un error. Bueno, en este ejemplo, lo primero que hace un listado con el ls y nos muestra que estos son los archivos que se tienen actualmente. Después realiza una copia y esta copia es cp, que este es el origen, y este es el destino. Eh, Esto hace alusión a este signo que está acá, que esto hace alusión al home del usuario sysadmin. Les puedo decir que de esta forma es muy hincha pelota de copiar, porque encontrar este símbolo en el teclado, una vez que visualmente encontramos en el teclado una cosa, y otra cosa es que la configuración del keymap del teclado de la consola coincide con la configuración de nuestro teclado, que por ejemplo es latinoamericano y la configuración del sistema de la distribución del Linux de la terminal está en latinoamericano, va a funcionar presionando esa tecla. Pero si nuestro teclado está en inglés y nuestra consola está en español, no va a funcionar por más que encontremos la tecla visualmente en el teclado. Vamos a tener que ir buscando. O puede ocurrir lo contrario. Nuestro teclado está en español latinoamericano o español y la consola está en inglés. El sistema, la distribución de Linux está en inglés y muchas cosas, teclas que están en español no van a funcionar. Entonces, encontrar esta tecla vamos a perder más tiempo que escribir barra home barra sysadmin. Otra opción es
que es la que yo suelo usar. Vamos a ver si responde. Vamos a reiniciar mientras que reinicie. Mientras que reinicie. Espera un ratito, tomar agua. Bueno, ya reinicio. Bueno, no hay nada, entonces hago CP. Yo quiero hacer lo que está en etc. Vamos a seguir el ejemplo ahí. Entonces, services. R. No, hay services. Entonces vamos a copiar. ¿Qué hay con eso? Vamos a ver. SSASSH. No hay nada tampoco. Fom. No hay ningún archivo que pueda copiar ahí. Barra. Vamos a hacer un ls primero para ver qué archivo hay acá para. Porque justo no hay el que. Hostname. Estamos. Hacer cp barra etc barra hostname. Y ahora tenemos la opción de, uno, buscar el acento S sin complejo o escribir barra home sysadmin y que nos copie ahí. O la otra opción es, ¿se recuerdan que yo le dije que existen punto y punto punto? Y el punto punto hace referencia al directorio superior y el punto solo hace referencia a la ubicación actual. Si yo hago esto, hago un ls, me copió en el directorio home del usuario, en la ubicación donde yo estoy actualmente, que sería lo mismo que escribir esta tecla. De pura casualidad le acerté. Es lo mismo. O sea, si yo hago un cp barra etc barra mover, vamos a ponerle que va a ser host punto, para que no sobrescriba punto home, y hago un ls, está, o sea, si tienen ubicado y conocen cuál es la tecla y le funciona, pueden usar este o simplemente usar el punto. Entonces, siempre que tengan en cuenta que, que este punto hace referencia a la ubicación local, o sea, a la ubicación donde uno está actualmente, y este hace referencia a la ubicación superior, o sea, un archivo, un directorio más arriba. Bueno, continuamos. Otra cosa que podemos hacer al copiar es cambiar el nombre del archivo que vamos a copiar. Entonces, en este ejemplo en particular nos dice que usemos el comando cp, el mismo archivo. Si hacemos esto, lo que vamos a hacer es sobreescribir este archivo. Y acá lo que le dice es que lo que está acá, en el home, después de él vas a crearme un archivo que se llama por. Hay tres formas, como le indiqué, de hacer. Está la forma
de esta forma. Esta es la forma de escribir barra home, barra sysadmin, barra ports o punto barra ports. O sea, sería exactamente lo mismo para todos los casos. Y va a crear el archivo con ese nombre port, que va a tener el contenido que está en etc service. O sea, este contenido va a estar aquí y va a estar aquí, porque los dos están en el mismo, vamos a decirle, son el mismo archivo. Salvo que hicimos esta copia, modificamos esto y queremos una copia de eso otra vez, pero no queremos sobreescribir el original, vamos a decirle, no formal. Bueno, acá la copia de múltiples archivos y directorios. Bueno, para los archivos no va a haber problema. Podemos hacer CP, la letra de lo que queremos, o si hay un archivo y sabemos que no hay dentro de ese archivo, no hay nada más, va a buscar todo lo que sea con N y va a hacer una copia de eso al home del usuario. Nuevamente, esto, para hacer un ejemplo así sería algo CP eh, document N asterisco, le podemos poner que sea acá, con el punto. En teoría, eso debería ser lo mismo, pero parece que el documento no tiene nada que empiece con N. Numbers, así está. New homes, numbers. Numbers, new homes, sí, está. Copia. Ah, yo nomás no me di cuenta. No, acá está. Todo copió ahí. Ah, si había un error, me iba a salir un error que no existía eso. Que no se puede hacer. No, acá porque este new file, cierto, y new home. Pero bueno. Para los directorios vamos a tener problemas si es que lo ejecutamos de esta forma. Y acá vamos a ver por qué. Copiar múltiples archivos y directorios. El uso de la opción "-b" en el comando implica que imprima una salida. Supongamos que tenemos que copiar un directorio que tiene, vamos a decirle, 1000 archivos de un mega, 1000 archivos pequeños, vamos a decir, un mega cada uno. Y en total no va a ser más de un giga y algo. Teoría, tendría que ser rápido eso. Pero si nosotros hacemos un CP, de eso va a copiar archivo por archivo y eso va a tardar un rato. Y en algunas ocasiones, si nosotros hacemos de esa forma y hacemos solamente CP y le ponemos de que nuestro destino nos copie todos los archivos a otra ubicación y le damos Enter, eso va a tardar, va a capturar el prompt. O sea, todo lo que esté por debajo de esto, si nosotros hacemos el comando, por ejemplo, cp menos cp barra origen barra asterisco, para que me copie todo lo que está en origen a barra destino. Y si yo le doy enter, pues me va a dar un error. Pero si yo le doy enter y existen tanto la ubicación origen como destino, el prompt va a quedar capturado. ¿Qué es el prompt? Es este que está acá titilando. Si hay demasiados archivos, si hay muchísimos archivos, esto va a quedar inactivo y parece que el comando no se está ejecutando o parece que está colgado. Entonces lo que recomienda o se recomienda hacer es agregar la opción "-d" para que nosotros podamos visualizar el proceso de copia. O sea, nos va a mostrar que se está copiando el archivo bas.rc al directorio tal cosa.
se omite directorio y así no va a salir los mensajes. Cuando son mensajes de error no va a salir en rojo que no se puede copiar esto porque es un directorio o porque no se tiene permiso suficiente para hacer la copia. Eso es lo que va a ocurrir. Pero va a continuar la copia hasta que se le dé finalizar. Y no, y simplemente va a omitir lo que dio error, vamos a decirle. Eso es lo que va a ocurrir. Para que tengan en cuenta, la opción menos B es eso. Y si nosotros queremos copiar directorio, se puede hacer usando las opciones menos R minúscula o R mayúscula. Tendría que funcionar y va a realizar la copia de directorio. Si no existe directorio, va a hacer. Creo que hay una diferencia. Non CP entre lo que es non CP, archivo menos B menos E menos P. Ah, no, ya es lo mismo. Menos R mayúscula o R minúscula o menos menos R, menos recursivo, copia directorio recursivamente. No hay ninguna modificación. Podemos poner menos R mayúscula, menos R minúscula o menos recursive, de la forma que nos quede a nosotros mejor. Y va a copiar el archivo, directorio y el contenido del directorio, salvo que no tengamos permiso. Si no tenemos permiso, simplemente nos va a decir no se puede copiar el directorio tal cosa, acceso DNI, access DNI, porque no se tiene permiso. Por eso es que no va a funcionar en algunos casos entonces. Mover archivo y directorio, si ya usamos, bueno, o sea, antes de eso, lo que me estaba olvidando es que si van a usar CP y no están seguros si es que ya existe el archivo en, en la ubicación, por ejemplo, vamos a hacer un CP hostname. Si no estamos seguros si existe o no, lo mejor es ponerle la opción menos "i". Y entonces nos va a preguntar, ¿desea sobreescribir el archivo hostname? Como está en inglés, tenemos que responder con Y o N. Creo que es Y. Y LTR. Se sobreescribió ahora el archivo hostname. Entonces, esa opción menos R menos I es muy importante que tengan en cuenta. Por ahí no siempre va a ser útil, en algunos casos va a ser, si tienen que hacer copiar muchísimos archivos, va a ser, y hay muchos que están duplicados o ya existen, va a ser muy rompebola darle no, sí, no, sí, no, sí, pero si es unos archivos muy importantes, es mejor tener la certeza de que está copiando y no está sobreescribiendo algo que no debe de sobreescribir. Y lo mismo ocurre con el comando md, que es para mover. Tenemos como el comando cp igual, es prácticamente igual. Tenemos las opciones, tenemos el origen y tenemos el destino. Cuando se mueve un archivo, se mueve el original, o sea, no hay que crear una copia. Lo que está en la ubicación de esta ubicación lo mueve a esta ubicación. Lo que está acá desaparece, o sea, moviste. Es lo mismo que, vamos a hacerle una alusión, es lo mismo que cortar y pegar en otro lado. Así funciona. Entonces ya no vamos a existir en ese directorio documents. Si nosotros movemos el contenido de archivo, o sea, o el archivo red
al home y luego hacemos un ls al home, ahí va a estar el archivo que hace su nueva ubicación, ya no vamos a estar dentro del documento, dentro del documento, ya va a estar aquí afuera. Entonces, para que tengan en cuenta eso, se mueve, uno puede mover. Al igual, podemos mover varios archivos siempre que el argumento final que se proporcione al comando sea un directorio. Entonces, tengan en cuenta esto, muy importante, porque les puede complicar la vida si es que, por ejemplo, quieren hacer archivo 1, archivo 2, archivo 3, después hay un archivo 4, pero en vez de un archivo 4 le ponen un directorio, después al final le ponen el directorio que realmente querían poner. Uno le va a mover todo esto al primer lugar para que tengan en cuenta. O lo que va a ocurrir va a ser que este directorio donde ustedes querían, o se ponen acá, otro directorio acá, todo esto va a tratar de mover al último argumento. O directamente va a salir un error. Pero tienen que tener en cuenta que si quieren mover muchos archivos o una lista de archivos, el último argumento tiene que ser un directorio para que el comando se ejecute correctamente. Y así como en CP lo que hacíamos, podíamos copiar un archivo y cambiarle el nombre. En MB lo que estamos haciendo, si dentro de un mismo directorio hacemos MB archivo A y ese archivo se va a llamar ahora archivo B. En esa misma ubicación lo que estamos haciendo es renombrando el archivo, no estamos moviendo, estamos renombrando el archivo. Podemos mover documentos, la mover va a permitir mover siempre y cuando esté vacío. Si está lleno, sí, o sea, no sé si está lleno, si está con algún archivo hay que poner la opción "-r" para que sea recursivo. Pues mover un archivo que esté con algo, creo que va a dar un error. Vamos a probar para salir de las dudas. Sí, que está otra vez. Esto aquí. Bien. A, A, works. Y works está en el home para document y movió. Entonces se puede mover si es que tiene un archivo o tiene contenido del directorio. Entonces no debería haber problemas en mover archivos o directorios con contenido. También el comando mv soporta la opción "-i" de interactive, donde nos va a preguntar si estamos seguros si queremos mover. Creo que es
MB. Interactive Mode. Si es que, bueno, no sé cómo. Bueno, puede ser que esté copiando un archivo que tenga el mismo nombre de otro archivo que ya está dentro de nuestro directorio y lo estamos moviendo de otra ubicación. Por ahí coinciden los nombres y va a evitar que se sobrescriba nomás. Pues dice, va a preguntar antes de sobreescribir. La eliminación de archivos es el comando rm. Que es un comando muy, muy potente, muy peligroso. Tengan siempre la precaución de verificar en qué ubicación están. Si están como usuario root, verificar en qué ubicación están, porque se puede, se puede armar algo feo si hay que ejecutar este comando en una ubicación. Y con algunas opciones puede ser hasta podemos eliminar el file system si es que estamos como root. Entonces tengan esa precaución. Las opciones, sin opción, el comando rm va a eliminar archivos regulares, texto binario, lo que sea. Si queremos eliminar directorios, tiene que estar vacío el directorio para poder eliminar. O entramos en el directorio, eliminamos el archivo y después salimos y eliminamos. Si hay muchos directorios, muchos archivos, se usa la opción "-r", el de recursivo, y se envía toda la papelera, vamos a decirle. No, no hay papelera, se borra. O sea, olvídense, no existe papelera. Sin ninguna opción, el comando rm mueve archivos normales. Por ejemplo, acá está el rm alpha y después hacemos un ls alpha, ya no existe más y no vamos a encontrar más y no vamos a ver dónde está. A lo que me refiero a que tengan que tener cuidado es, por ejemplo, queremos eliminar un archivo o una acá y estamos como root. Y usualmente cuando estamos muy acostumbrados, vamos a querer usar, forzar o eliminar recursivamente si hay mucho. Entonces, la forma de hacer es, si usamos el comando rm y vamos a usar estas opciones juntas de recursivo y forzar, y vamos a eliminar una ubicación o un directorio que está en una ubicación específica, nosotros estamos en otro lugar, le vamos a dar una ruta absoluta. Entonces, acá está el problema. Si vamos a hacer esto, así, y acá por ejemplo ponemos temp, lo que nosotros estamos diciendo es borrarme la barra o la raíz de forma recursiva y forzada. Entonces va a borrar. Linux va a asumir que nosotros somos root. O sea, si estamos como root, va a asumir que sabemos lo que estamos haciendo y va a ejecutar. No nos va a preguntar, ¿estás seguro que desea eliminar el file system? Esto podría dañar el sistema operativo de forma permanente e irreparable. No, tú te va a preguntar. Lo que le va a hacer es, ok, y muere. Y si tenemos la mala suerte que otra vez usamos el asterisco en algún lugar, ahí aseguramos que sea todo. Entonces, siempre que van a borrar una ruta absoluta como usuario root, tengan no dejar espacio, porque se puede dar que al tipear muy rápido se nos puede la barra, en vez de escribir bar, hicimos así porque estamos apurados. Hay que tener eso en cuenta, porque si hacemos así, estamos condenados a unos días de trabajo intenso para tratar de recuperar algo que no se va a poder. Entonces,
Tengan cuidado con el comando RM, es muy útil, pero así también puede ser muy peligroso si es que usamos de forma incorrecta. El uso de Wilscar, esto puede ser muy peligroso también con el comando RM, y más si estamos como usuario root. Acá, por lo menos en tienen esta opción también, la menos "i", que es interactive, que por lo menos nos va a preguntar si es que eh, queremos, estamos seguros que queremos eliminar el archivo X. Entonces nosotros podemos decir, eliminarme, acá estamos diciendo todo lo que empiece con A del directorio de donde estamos, pues no estamos especificando una ubicación. Entonces va a ver todo este archivo que empieza con A, no importa lo que continúe, me va a preguntar. Entonces si yo le doy yes, va a eliminar. Si yo le doy no o n, no va a hacer nada. Es una opción interesante para que tengan en cuenta cuando van a hacer algo recursivo o algo que puedan dar el sistema. El comando mkdir nos sirve para crear directorio. ¿Sí? Disculpa, Sí, te escucho. como lo que habías dicho anteriormente, Sí, en el caso de que vos interrumpas, ¿eso ya interrumpe todo el ciclo o continúa con los siguientes no. archivos Te va a solamente preguntar, el que dijiste no, te va a preguntar, no se eliminó? te va a preguntar. Por cada archivo que exista, te va a hacer esa pregunta. O sea que si vos le das un no, él va a continuar, no va a eliminar ese, pero va a continuar preguntándote por los siguientes. Te va a preguntar, si vos pones acá con esta opción menos i, te va a decir A asterisco, va primero que encuentras con la siguiente coincidencia alfabética va a ser adjective, te va a preguntar, ¿deseas eliminarlo? No. Ok, continúa. Alfa, ¿deseas eliminarlo? No. Perfecto. Continúa. Y así va a ir. Copiado, señor. Gracias. Dale. La opción, el comando mkdir sirve para crear directorio en Linux. La sintaxis es muy simple. Mkdir, opciones, directorio. El nombre del directorio. Los directorios predeterminados por defecto tienen varios directorios en tu directorio de inicio, vamos a decirle. Los directorios predeterminados serían Desktop Downloads, Documents, Music, Public, Video, que se estira de un lugar en particular y si la distribución de Linux está configurada para que use eso, va a usar. Si no, va a estar vacío, también puede estar. Los directorios pueden variar según la distribución de Linux y las acciones del administrador y algunos de los editores, bueno, como le dije. Si el administrador no quiere que se te cree ningún directorio de esto, no va a existir. Esto usualmente está en un directorio que se llama etc skill. Si no se toca, al menos va a estar ahí. etc skill. Y si hay algo acá, está en los archivos por lo menos. En algunas distribuciones existe un scale.d, que es un directorio donde va a estar contenido los directorios otra vez. Pero usualmente aquí tienen que estar los directorios. Tendría que estar lo que es desktop, document, todas esas cosas que están cuando se crea un usuario de forma automática. Tienen que copiar esos directorios vacíos, por supuesto. Una de las ventajas que tiene crear directorios es
no tener todos los documentos o archivos esparcidos, evita tener todo el archivo en un solo directorio desordenado, bueno, dependiendo del uso que le demos. Por ejemplo, si vamos a hacer, si es un usuario que tiende a redactar notas, memos y eso, va a tener seguramente un directorio en Documents que va a tener uno por año, usualmente es así como hacen, un directorio que va a tener un nombre de año 2024, dentro de él va a tener informes, eh, un directorio que se va a llamar informe, otro directorio que se va a llamar memo, otro directorio que se va a llamar notas, y así sucesivamente los nombres de los directorios de acuerdo a lo que le va a facilitar más después la búsqueda en ellos. Para crear un archivo se usa el mkdir y el nombre del archivo que le vamos a poner, y después ya va a crear, ya va a aparecer. En este caso tenemos el ejemplo del DIN. Crear directorios ligados. Los directorios se pueden crear de padres, de ser padre o hijo o su directorio. Acá lo más importante que tienen que tener en cuenta es que con la opción menos "-p" ustedes pueden identificar un directorio y ese directorio va a poder crear recursiva, se va a poder crear de forma recursiva si no existe. Entonces, porque si nosotros, por ejemplo, queremos crear un directorio que se llama notas, pero notas tiene que estar dentro de un directorio que se llama año 2024. Si no existe ese directorio año 2024, no se va a poder crear notas. Se va a tener que crear primero el directorio años y después el directorio 2024, el directorio notas, vamos a decir. Sí o sí debe tener permiso de escritura y ejecución en el directorio padre. O sea, eso no va a haber problema si el usuario está tratando de crear dentro de su propio home algo. Él va a poder eso. Pero si él no tiene permiso, no va a poder, va a tener que ser algún administrador que cree los archivos y después le proporcione los permisos al usuario o buscar otra forma. En este ejemplo nos está mostrando que está usando el comando mkdir con la opción "-p" para crear los directorios red, blue, yellow y green. Pero esto lo está creando de la forma siguiente. Dentro del directorio del home del usuario, si dejan que esto ya existe, va a crear un directorio que se va a llamar red. Dentro del directorio red va a crear un directorio que se va a llamar blue. Dentro del directorio blue va a crear un directorio que se va a llamar yellow. Y dentro del directorio yellow va a crear un directorio green. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros eh, ver el directorio green tenemos que irnos a entrar a todos estos directorios para acceder. En realidad no es la forma más eficiente porque rojo no tiene nada que ver con azul, azul no tiene nada que ver con amarillo y amarillo no tiene nada que ver con verde. Entonces, la forma que yo usaría para crear algo así, respetando, vamos a decir, y teniendo todo en un mismo directorio, sería la siguiente. Pongamos, www, estamos en el home, ls, vamos a hacer un rm, new, el teclado, new, number, vamos siguiendo el ejemplo ahí, es mk
mcadir menos p menos p. Y me dice que creemos en el directorio sysadmin. Bueno, la opción que ahí nos muestra nos va a crear uno debajo, uno anidado, va a ser todo anidado. Pero si yo necesito crear algo dentro del directorio Brim, tengo que hacer cd blue, cd yellow, cd green para llegar hasta ahí, hasta esa ubicación. Otra forma sería, bueno, sabemos que son colores, entonces vamos así, crear un directorio que se llama colores. Ya tengo la opción menos P, no hace falta. Bueno, podríamos omitir eso, pero barra. Y entre llave le decimos llave, decimos que va a tener red, coma, creo que espacio le puede dejar blue, yellow, green. Entonces, si no está mal, debería de funcionar. Ese me creo ahí. Mal. Está mal, ¿por qué? ¿Por qué? Pienso que tiene que ser sin eso. No. Claro. LS. El red me creo. El blue. Puede ser por el espacio. Entonces, vamos a menos S blue, coma. Blue, coma. Y green. El primero me creo bien, creo. Colores. Pero me creo así. No, en R. No le gustó. Es, es una coma.
y es solamente con espacio. Espérame, colores. No, vamos a ver qué dice. Vamos a avanzar mientras. El espacio. A ver. R, colores. La barra así está bien. Coma, sin espacio. Ahí sí. Es de esta forma. Comando es mkdg-p, colores y entre llave, sin espacios, entre comas, los directorios internos que queremos crear. Entonces ya crea de una sola vez esos directorios y están todos separados, vamos a decirles, no uno dentro del otro. O sea, lo que quería mostrarle, pero me desvié con el espacio. Me olvidé que era sin espacio. Pero bueno, ahí funciona. Entonces, en vez de crear de esta forma, que es en formato de subdirectorio, podemos tener todo esto en el mismo orden. O sea, tenemos un directorio principal y debajo de él vamos a tener a ese directorio, sería red, al otro sería blue,
va a estar en el mismo. El otro sería yellow. Y el siguiente sería green. Todo bajo el directorio principal. El comando rmedir es el comando para eliminar y no se usa casi. ¿Por qué no se usa? Porque solamente funciona en directorio vacío. Si el directorio ya tiene algo, no va a funcionar. O sea, si nosotros vamos a la prueba que estuvimos haciendo le damos dir colores, aunque puede ser que funcione porque está vacío, pero vamos, su directorio. No está vacío. Entonces si le damos el que es blue, debería funcionar. Yellow también. Y eh, no funciona cuando es directorio con contenido. Entonces, para esos casos se usa el comando rm, que ya conocemos. Y o se puede usar la opción "-p". rm-, eh, este comando ya está casi en desuso. rmedir es un enlace, o ya es en las nuevas distribuciones Linux por lo menos, ya es un comando que pasó a estar obsoleto y ya no se usa el comando rm nomás, con la opción "-r" de recursión y ya está. Pero en este caso dice, esto va a eliminar solo el contenido de los directorios que estén vacíos. Por ejemplo, ese que nosotros creamos aquí, solamente va a eliminar si está vacío, si no tiene ningún archivo. Si tiene algún archivo, ya no va a funcionar. El comando rm por sí solo ignora los directorios que se le solicita eliminar. Para eliminar un directorio hay que utilizar la forma R o R mayúscula. Por eso le digo que es muy potente este comando. Tengan en cuenta que va a eliminar todos los archivos y sus directorios. Y, por ejemplo, si el archivo está en uso por otro usuario, no va a dar que ese archivo no se puede eliminar porque está en uso. ¿Qué se hace? Usualmente lo que se hace en esos casos es forzar, que es con la opción "-f". Entonces, tengan cuidado cuando combinan esos dos comandos, rm-rf o fr, es lo mismo. Si hacemos así, estamos eliminando todos los colores. Ahí no nos va a preguntar y va a eliminar todo. Entonces, la opción "-r" es recursivo y f fuerza si es que está en uso el archivo. Entonces, si hacemos un mam de eso, nos va a dar las opciones que tiene. Tiene varias. Tiene la opción "-i" de interactivo, "-f". Se ignora si existe o no existen los archivos y los argumentos y no muestra ningún prompt. "-i" interactive, pregunta antes. Y después creo que más abajo está "-r" o "-r" o "-d" dir, que solamente va a remover los directorios vacíos. Llegamos al final del capítulo 5. Dudas, consultas que tengan de este capítulo. Como vieron, es un capítulo bastante largo, pero bastante completo.